se siga estableciendo en muchos corazones y sigamos haciendo nuestra labor de compartir el evangelio del reino. Esta es nuestra oración y seguimos compartiendo del gran amor de nuestro Dios, porque Él es el Señor. Él es el que nos ha dejado ejemplo de que así como Él se humilló, nosotros también debemos de ser humildes y seguir en sus pisadas. Se despojó de sí mismo
el Señor. Él es nuestro gran Dios, el Todopoderoso. Tomemos nuestros lugares, hermanos. Damos gracias a Dios por este hermoso tiempo de poder alabarle a Dios a través de estas alabanzas que nuestros hermanos preparan. Sigamos orando por la vida de cada uno de nuestros hermanos que integran este grupo. Les repito, ahí en el capítulo 13, unos versículos que habíamos leído, dice ahí en el capítulo 13, versículo 15: y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles: varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Pues es el tiempo de la predicación de nuestro hermano José Galicia en esta mañana. Pongamos mucha atención y que el Señor obre en la vida de cada uno de ustedes al escuchar esta palabra. Gracias, César. Buenos días, hermanos. Tienen calor, ¿verdad? Ayer les dimos mantenimiento a los ventis, pero parece que superan nuestro calor latente y el calor atmosférico, ¿verdad? Así que, pues vamos a soportar un tantito. Espero que no sea un obstáculo para escuchar la palabra y para atesorarla. Cuando Cristo nos salva, mis hermanos, nos introduce en un mundo distinto. Algo de eso tiene cuando hablamos del fin del mundo. Algo de eso tiene que ver con terminar una era y algunas expresiones escatológicas. De tal manera que los cristianos, los hijos de Dios, cuando somos salvos, somos introducidos en un nuevo mundo. Por lo menos somos desafiados a vivir en ese mundo de Dios, donde aunque obtenemos una nueva naturaleza, somos recreados espiritualmente, somos nuevas criaturas. No podemos prosperar por nosotros mismos, porque ese mundo es contracorriente, permítame la expresión, contracorriente del mundo de perros, que es el mundo humano, del cual Dios pide, del cual Jesús pide a su Padre que nos guarde. Es un mundo de perros. Si usted ve las noticias, si usted se entera de tantas desgracias, de tantas perversiones, de tantas guerras, de tantas cosas que ponen de manifiesto la animalidad perruna, y con todo respeto para los perros, se va a dar cuenta que esto que digo es cierto. Un mundo sin Dios es un mundo de competencia, es un mundo de a ver quién puede más, a ver quién manda más, a ver quién se impone, a ver quién gana. Y en la iglesia, tristemente, algunos de esos conceptos y prioridades se introducen. Pero cuando el Señor nos llama, nos saca de ese mundo de competencia, repito, con todo respeto, perruno, una pelea de perros, y nos trae a vivir nuevos valores y nos desafía a vivirlos. Y esos valores son a todas luces contracorriente del mundo. Amar como Dios quiere que amemos, perdonar como Dios nos perdonó, restaurar como Dios no deja tirado a un soldado herido en batalla,
sino que regresa por él y lo lleva al campamento, así como esa ilustración. Restaurar y todos aquellos valores y acciones que el Señor nos desafía con este nuevo mundo, no los podemos llevar a cabo. Va contra nuestra naturaleza, cuando menos contra nuestra naturaleza concupiscente. No tenemos la capacidad. Y por eso necesitamos depender de Dios. Y por eso los mensajes que presentamos son para los hijos de Dios. Y somos intolerantes en este sentido porque Dios fue intolerante. Jesús es intolerante. Tenemos que nacer de nuevo, dice él. Tenemos que tener una nueva naturaleza. Separados de él, nada podemos hacer. Nuestra vida se hundiría en el más completo fracaso, y si solamente vivimos lo externo, seríamos una triste caricatura de la vida cristiana. Un mundo diferente al cual Dios nos llama. En una iglesia ordinaria que se caracterice por planes, estructura, sin decir que están mal, planes, estructura, metas, métodos, donde todo se explique con la capacidad humana, por la gran capacidad del liderazgo del pastor o de los líderes, que en esa iglesia todo se deba al gran pastor que es tal o cual persona, al gran grupo de diáconos que son tales o cuales hermanos, a la iniciativa humana y al ánimo de los miembros de la iglesia, y que todo se explique por la mera competencia humana, hermanos, tendríamos que dudar de ello. En las iglesias de Dios, compuestas por hijos de Dios, debería siempre haber cosas que escapen del ordinario, cosas que no podamos explicar con la lógica humana y el poder humano, cosas que podríamos llamar, entendiendo bien el concepto, hasta sobrenaturales, inexplicables. Y no estoy hablando de milagros impactantes, que Dios los puede hacer, ni de hacer tanto escándalo ni ruido. Por ejemplo, de lo que vamos a hablar hoy, de lo que ocurrió allá con la historia de Juan Marcos, y a lo que Dios nos llama que ocurra en la Iglesia Bautista Emanuel, son milagros. Son cosas que no se explican, porque los seres humanos normalmente, cuando somos atacados, nos defendemos. Y cuando nos dan un golpe, tratamos de devolverlo multiplicado. Y cuando no podemos desquitarnos en el momento, física o verbalmente, acechamos el momento oportuno, según el diablo, para poder desquitarnos. O tenemos actitudes que marcan que nuestro ánimo ha sido perjudicado. Pero perdonar como Dios, solamente los hijos de Dios. Y esta iglesia, digo, yo no tengo la capacidad ni la querría de distinguir entre quienes son hijos y quienes no son hijos de Dios, pero la Biblia habla que a veces en una iglesia crece el trigo y la cizaña. Y la recomendación es, no los cortes, porque cuando cortes el trigo, sin saber distinguir la cizaña, te vas a llevar la cizaña, sí, pero también te vas a llevar el trigo. Espera que maduren, cuando en la plena madurez y cuando está fructificando, se distinguen las plantas, cuando menos el campesino oriental experto, y ya podía cortar aparte la cizaña y aparte
el trigo. Maduraron juntos, crecieron juntos, pero los frutos fueron distintos. Y entonces la cizaña se distingue. Entonces, mis hermanos, en un mundo de perros, si aplicamos los valores de Cristo, a veces nos preguntamos, pero si nosotros como iglesia vamos allá afuera y los aplicamos, ¿no nos darán garras? Algunos se preguntan, ¿puede un cristiano participar en la política? Por cierto, últimamente han hablado de Dante Gebel, ¿no? Yo no sé qué juicio tenga usted sobre él, cada quien tiene un concepto distinto, ¿no? ¿Puede Dante Gebel participar en la política sin ser afectado? Parece que sí. Digo, parece que sí ha sido afectado negativamente. Pero la pregunta persiste. Podemos ir con nuestros valores cristianos de perdón, de amor, de paciencia, al mundo, allá, al trabajo, a la escuela, a las relaciones humanas que todos tenemos, y no correr el riesgo de ser hechos garras, que nos vean demasiado cándidos, ingenuos, que abusen de nosotros. En la escuela, ¿podrá un niño de nuestra iglesia ir con todos sus conceptos y su vida y sus valores bien arraigados y vivirlos en las aulas escolares? En la iglesia, porque a veces ni ahí los vivimos. Podemos aplicar estos conceptos de este nuevo mundo de Jesús, al cual Jesús nos introduce cuando nos salva. Podemos aplicar plenamente, íntegramente, los principios y los valores que Jesús nos enseña en nuestras relaciones. ¿Será que estamos llamados a vivirlos indiscriminadamente? ¿Cuáles son algunos de esos valores? Por ejemplo, dice el Señor Jesús, el que quiera ser el primero, y el primero significa principal, de donde viene la palabra príncipe, es decir, el que manda, el que ordena, y en buen jarocho, el mero mero, tiene que hacerse primero ¿qué? Siervo. ¿De quiénes? De todos. Sí, de Dios. Pero en ese contexto de todos. Y si no, pues les doy la cita. A ver, Mateo 20 del 27 al 29. El que quiera ser el primero será vuestro siervo. Porque luego dice Jesús, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate de muchos. Mateo 5:4. Amad a vuestros enemigos. ¿Quién puede? ¿Quién dice yo? Ama a tu enemigo. Y bueno, no se trata de desvivirnos de amor por el enemigo, ¿no? Que vea yo a mi enemigo y que sienta un amor que me desborde y me llenan los ojos de amor por ese amigo. El contexto dice que lo bendiga, que ore por él y que si puedo hacerle un bien, no devuelva bien, ¿cómo? Mal por bien, mal por mal, sino bien por mal. Ese es un valor que yo digo, Señor, ¿en qué estaba pensando el Señor Jesús cuando dijo eso? En eso, en introducirnos en un nuevo mundo, el de Él. Y ese Jesús, nuestro Señor y Salvador, terminó en la cruz por sostenerse en lo que decía, en lo que enseñaba y en lo que vivía. El mundo, por mucho tiempo hasta nuestro tiempo, y el que lo rodeaba, el contemporáneo de él, le llamó a Jesús por esa situación perdedor. Ustedes alguna vez consulten el mundo judío ortodoxo y qué concepto tienen de Jesús y se van a espantar de las blasfemias tan terribles que pronuncia un judío ortodoxo acerca de Jesús. El mundo les llamó perdedores, les llamó perdedor a Jesús. Pero Jesús dijo, para que seáis hijos de Dios. El cristianismo, por definición, es un llamamiento a un mundo contracorriente.
Cuando traemos los valores del mundo, y hermano, usted puede alegarme que el mundo es no bailar, no tomar, y no estoy defendiendo eso, no ver una serie o no sé, hay muchas cosas que, qué mundano. Si llega usted a la casa de un cristiano y escucha que está escuchando una canción popular, dice, este hermano es bien mundano, mire, está escuchando a los, ¿qué? ¿Qué grupo? A los Tigres del Norte, ¿no? ¡Qué pagano! Ese hermano es bien mundanote. El mundo ama al mundo, ¿no? Y si usted quiere pensar eso, tiene razón en algo, pero hay que ver el contexto de cada práctica. Pero cuando hablamos del mundo, hermanos, es de traer los valores del mundo a nuestras relaciones como iglesia, como hijos de Dios. Traer los valores del mundo a la familia. Dice Romanos 12:7 en otro desafío, no paguéis a nadie mal por mal. Y luego el 19 dice, no os venguéis vosotros, sino dejad lugar a la venganza de Dios. Y cuando haces eso, sobre el enemigo se acumulan ascuas de fuego. Tiene una enseñanza preciosa ahí, pero lo que queremos recalcar aquí es que no nos venguemos, que hasta oremos por nuestros enemigos, como aquel, nuestro Salvador, que en la cruz dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y como el primer mártir que dijo ahí cuando lo estaban apedreando, no les tomes en cuenta, Señor, este pecado. Este día, hermanos, quiero compartir un mensaje acerca de Marcos, y con este terminamos un ciclo que fue el propósito que analizáramos nuestras actitudes, porque qué bueno es que una iglesia se sostenga por años, y qué bueno es que esa iglesia revise sus principios, sus valores, que los esté evaluando. No sea que por alguna desgraciada situación estemos sosteniéndonos con valores humanos y no por la voluntad de Dios. Cuando piadosamente decimos, gracias a Dios, hemos sido sostenidos por la mano de Dios todos estos años. Y sí, es por la gracia de Dios. Pero ¿qué hay de nuestra participación? ¿De veras estamos sostenidos por valores humanos? Cuando reñimos, cuando peleamos, cuando envidiamos, cuando peleamos por poder, cuando peleamos por autoridad y todas esas cosas mundanales que penetran en la iglesia. Por eso, hermanos, tomamos la historia de Juan Marcos. Ya hemos hecho las lecturas. Introduzco esto con un grupo que surgió a finales del siglo III y principios del siglo IV en la iglesia cristiana. Hubo un tiempo en que creo que fue Diocleciano, un emperador romano, en el año 303, desató una persecución tan terrible contra los cristianos. Y estaba leyendo, creo que es Baker, el autor de un libro de historia cristiana, que menciona un dato bastante singular, que él dice que en ese tiempo los cristianos sentían que morir en la hoguera devorado por los leones, es decir, como mártir, era la máxima aspiración a la que podías aspirar, ahora sí valga la redundancia, lo máximo que podías aspirar como cristiano, ¿no? Que era un honor que te tomaran preso y te llevaran a las arenas y que te mataran ahí, te despedazaran las fieras, y que muchos buscaban eso casi como a propósito. No esperaban a que los aprendieran y los condenaran y los ejecutaran. Ellos casi solitos buscaban que la guardia imperial, que todo aquel poder finalmente les diera muerte de manera martirizada. Pero que también hubo en ese tiempo muchos obispos que predicaban muy bonito, que eran buenos obispos, buenos pastores de la iglesia, pero que cuando llegaron los soldados del imperio,
y les dijeron que si no negaban a Cristo y entregaban las escrituras, y ya había ciertos elementos porque confundían las ordenanzas memoriales con sacramentos, que hasta los objetos sagrados, y algunos obispos, algunos pastores, algunos líderes entregaron las escrituras. De hecho, en latín la palabra es traditor, donde tomamos nuestra palabra en español traidor. Aquellos obispos entregaron las escrituras. Y como ya tenían el concepto de que el obispo en las manos tenía el poder de transformar aquello verdaderamente en un sacramento, pues se discutía quiénes podían y quiénes no ministrar las ordenanzas. De tal manera que hubo un grupo cristiano llamado los donatistas, por el nombre de su fundador, que se opusieron, entre otros Agustín, y dijeron que aquellos obispos traditores o traidores que habían, por miedo de la muerte a ellos mismos o a sus familias, entregado las escrituras y prácticamente declarar en público pues que sí creían en Jesús, pero que realmente no era el Señor, sino que ellos creían en el César. Varios lo hicieron con la punta de la lanza apuntando a su cabeza o a su pecho, pues le sacaron esa confesión, y muchos lo habían hecho. Y la discusión era, ellos pueden volver, ellos pueden volver a participar, los sacramentos que ellos imparten son válidos todavía, aún con su traición. Y se formó este grupo llamado donatista. Y digo, explico un poco el concepto, porque no era solo cuestión de ortodoxia cristiana o cosas como esa u orden. Era porque había una situación real ahí y tenían que calificarla. Y entonces estos traidores, ¿dónde quedaban? Y se levantó un grupo llamado los donatistas, por su autor, se los repito, formando la iglesia donatista, argumentando que la iglesia debía estar compuesta solamente por personas puras y fieles. Y aún mucho más el obispo o el pastor, si traicionó a Cristo entregando las escrituras, aunque viniera todo arrepentido, ya no era confiable y ya no debía ser instalado en su ministerio. Y los donatistas no tuvieron el apoyo del resto de la iglesia. Entre otros, Agustín argumentó lo que yo decía hace rato. Dijo él que se deje crecer al trigo a la cizaña juntos, que solo Dios tiene el derecho de juzgar al final. Bueno, para no hacer más larga la historia, el grupo de donatista desapareció. Pero el concepto así, el concepto de qué hacer con esos traidores, qué hacer con esos que desertan y se van, qué hacer con aquellos que renuncian y a veces no entendemos por qué, persiste. Por eso yo, un poco de manera chusca, de humor negro, espero que no sea tan negro, puse como aquel político ante un gasolinazo que había ocurrido en su periodo. ¿Qué hubieran hecho ustedes? ¿Qué habríamos hecho nosotros? ¿Cómo habríamos reaccionado? ¿Por qué las personas se van de la iglesia? Algunos peor. ¿Por qué dejan de ser creyentes y pierden su relación con Dios? Y argumentamos muchas razones. Es fácil decir, nunca creyeron. Siguen al hombre, no siguen a Dios. Y dijo Juan, estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Aunque ahí Juan estaba hablando de los anticristos, que niegan que Cristo había venido en carne, influidos por el gnosticismo. Gandhi también se alejó de la iglesia, a la cual una vez asistió allá a Inglaterra, decepcionado no por Cristo, sino por quienes se llamaban cristianos y habían formado esa iglesia. ¿Y usted alguna vez ha sentido deseo de irse? ¿Alguna vez ha sentido deseo de abandonar? La Biblia dice allá en Juan 6 que a Jesús se le fueron muchos discípulos aquel día que los confrontó con un compromiso con Él, mostrándose Él como pan.
La Biblia dice también que Jesús desenmascaró los motivos reales que llevaron al joven rico a buscarle. Y aunque Jesús amó al joven rico, y la Biblia dice que lo amó, aunque era un pecador, lo amó, de todas maneras lo confrontó con la raíz de su problema. Y cuando el joven rico se fue sin la salvación. No sabemos el resto de su historia. A Jesús también se le fueron discípulos. Si habría ido una persona que de veras creyó y quería servir por la forma en que le tratamos, Jesús era Dios, conocía el corazón. Nosotros no. ¿Se habrá ido alguna persona de la iglesia de servir por la forma en que le tratamos? Este es el caso de Marcos, pero la Biblia, gloria a Dios, dice que Marcos fue restaurado. Y les digo algo, mis hermanos, los pastores, ninguno. Tenemos las palabras mágicas para restaurar a nadie, o los procedimientos infalibles. Hay especialistas en consejería, pero nadie es infalible. El que compite, el que debe competir, el que da la capacidad es el Espíritu de Dios. Se les puede reintegrar a estos hermanos, se les puede dar la mano, pero si en mi corazón no hay la actitud de amor que me lleva a extender las manos de mi alma y le acepto y le reintegro, hermanos, realmente no puedo hacer más por él. El único que puede sanar las almas es nuestro Señor Jesucristo. Así que esta mañana, en una introducción otra vez un poquito prolongada, quisiera compartirles, hermanos, algunas cosas que podemos ver en este pasaje. Cuando alguien de nosotros, por alguna razón, quiera irse o hasta se vaya. Cuando alguien de nosotros alguna vez se levante en el seno de la iglesia y hasta nos quedamos con la boca abierta y empezamos a juzgarle y diga, hermanos, yo ya no quiero esto. Por esto y por esto. ¿Qué valor? Y no podemos quedarnos silbando sin hacer algo. Tenemos que reaccionar. Cuando esta mañana tal vez haya corazones que estén aquí por costumbre religiosa, pero no los mueva el venir a adorar al Señor por rutina, porque de alguna manera aquí vienen y vienen cada 8 días, pero ya no hay esa alimentación y ese crecimiento, cuando ya no hay ese impulso tan vivo que nos hace venir contentos caminando o como quiera que sea a la iglesia, pensando que vamos a ver a nuestros hermanos y que nos vamos a gozar y que vamos a escuchar palabras de Dios y que vamos a ser bendecidos y a bendecir a otros. Cuando eso se acaba, hermanos, y por inercia arrastramos nuestra cristiandad hacia el templo y cumplimos con un rito religioso, pero ya no hay una alma que nos anime, ya no hay impulso que nos lleve a ser transformados por Dios, ya no hay un encuentro de su iglesia, la esposa de Cristo con el esposo celestial. Cuando hemos perdido ese primer amor y estamos, si no es por otras razones, ahí sentados porque así tiene que ser, pero no con la convicción y el fuego de un cristiano que es hijo de Dios y que quiere enfrentar a un mundo contracorriente, que sí perdona, que no guarda rencor, que da nuevas oportunidades. Ahí se ve lo distinto. Si no, solamente somos un grupo religioso que se reúne cada domingo y que no sirve para nada más. Y los responsables, los líderes de la iglesia, tenemos que ir por delante. Por cierto, aquí hay 2 líderes en esta historia de Juan Marcos. Vamos al primer punto, porfa, digo, es la introducción apenas. Hermana. Bueno, ahí está la pregunta, ¿qué hubieran hecho ustedes? Están los cristianos van a ser devorados por los leones. ¿Y qué hubiera hecho usted? No me maten, no soy cristiano.
Jesús no es el Señor y evita las fauces. ¿Cómo lo verían los demás? ¿Quién es el problema? Más bien, ¿qué es el problema? ¿Marcos es el problema? ¿Marcos es el problema aquí? Bueno, voy a dar rápidamente algunas cosas, hermanos. Entender cuál es el problema. Más que entender el problema, recuerden, más que entender el problema, que es un paso, tenemos que entender a la persona que se manifiesta así. Cuando a mí como pastor viene un hermano líder de un ministerio y me dice, ya no quiero, y le digo, ¿por qué, hermano? Y ese hermano no quiere explicar porque dice, porque sí, ¿no? Como decíamos cuando éramos niños, ¿por qué ya no? Pues porque no. ¿Y por qué sí? Pues porque sí. Bueno, debe haber una razón. ¿Por qué Marcos se regresó? Ya lo vimos, ¿no? Lo llevan desde Jerusalén a Antioquía. En Antioquía el Espíritu Santo escoge a Pablo y a su tío Bernabé, tío o primo, no se han puesto de acuerdo, y llevan a Juan Marcos al primer viaje misionero. Y en el primer viaje misionero, yo no sé, Crisóstomo creo es el que dice que el muchacho Juan Marcos se regresó porque extrañaba a su mamá. Pero la Biblia no dice por qué se regresó. Y se regresa Juan Marcos. Así simplemente va caminando con ellos, va enfrentando los peligros, enfrentan a Satanás, enfrentan las fieras. Y llega un momento en que Juan Marcos se asusta, extraña a su mamá, ve que el liderazgo está cambiando, ve que Pablo ahora es mencionado primero antes que su tío Bernabé, y tantas cosas que se especulan ahí. Pero se regresa. Y a veces uno no puede entender las razones porque una persona se aleja no solamente del ministerio renunciando a él, pero se aleja del compañerismo de la iglesia. Se aleja de la moralidad de la iglesia. Empieza a deslizarse y quiera Dios que aunque sea vaya a otra iglesia. Pero a veces ni eso, simplemente vaga, sin propósito en la vida cristiana. Y podemos decir muchas cosas, les digo. Pero la Biblia dice aquí que Juan Marcos se fue. Y me pregunto, ¿Marcos era el problema? Cuando el líder de un ministerio se va, pues allá él, ¿para qué se va? Él es el problema. ¿Pudiera ser que el problema esté en la iglesia? ¿Pudiera ser que el problema esté en los líderes? ¿Pudiera ser que todos tenemos de alguna manera parte de culpa? Yo he escuchado líderes comprobados alguna vez expresar, hermanos, yo estoy haciendo esto y no me jacto y lo podemos ver, pero no tengo el apoyo ni organizado ni espontáneo para seguir adelante. ¿Es ese hermano o hermana el problema? ¿Es Juan Marcos aquí un muchacho inmaduro? Muchachillo, inmaduro, miedoso. Le dice Pablo a Timoteo con mucha seriedad, ninguno tenga en poco tu juventud. Y no está diciendo, ¡hey! Soy joven, merezco respeto. No puedes andar por la calle o por la vida o en la iglesia diciendo, respétenme aunque sea joven. No le está diciendo que reclame, que lo respeten. Le está diciendo que dé ejemplo. Le dice, ninguno tenga poco tu juventud, sé ejemplo. ¿Sería Marcos el problema? Y hay muchas cosas que se pueden mencionar. Voy a leer un poco porque de repente ya no recuerdo bien el orden. Él mismo dice, Juan, cuando escribe su evangelio, que salió huyendo desnudo cuando aprendieron a nuestro Señor Jesús. Allá en Marcos capítulo 14, versículos 51 y 52. Es una manera literaria de identificarse como el autor de esa carta.
Él se llamaba Juan, pero como en el cristianismo de aquellos tiempos tenían una bonita costumbre de ponerles sobrenombres, le pusieron por sobrenombre Marcos. Por cierto, se me olvidó investigar qué significa el nombre Marcos. Ahí se los encargo de tarea. El mismo Bernabé se llamaba José y le pusieron por sobrenombre Bernabé, que significa hijo de consolación. El mismo Pablo no se llamaba Pablo, ¿se acuerdan cómo se llamaba? Saulo. Y después se llamó Pablo, que creo que significa pequeño. Pero bueno, tenía por sobrenombre Marcos, según Hechos 12:12. Fue primo o sobrino de Bernabé, según Colosenses 4:10. Y empezó a ser el ayudante de Pablo y de Bernabé, según lo dice Hechos 13:5. En Hechos 12:25 se dice que Pablo y Bernabé se llevaron a Marcos de Jerusalén. Y si pusiéramos poner cotas al problema, a continuación la siguiente cita en Marcos 13:13 dice cuál es el problema que se puede ver y que consigna Lucas diciendo que ese es el problema. Pablo, dice 13:13 de Hechos, Pablo y sus compañeros navegaron desde Pafos y llegaron a Perge de Panfilia, y ahí aparece el pero. Pero Juan se apartó de ellos y regresó a Jerusalén. Marcos se apartó de Pablo y Bernabé y volvió a casa. ¿Por qué hizo eso? Tal vez tenía temor al trabajo que tenía por delante. Tal vez por alguna razón se sentía incómodo, o tal vez porque quería visitar a su madre, como dijo Crisóstomo, y cito, Crisóstomo escribe, el mozo echaba de menos a su madre. No lo sé, pero podríamos esta mañana vernos reflejados en Marcos. Algunas veces hemos sentido eso, otros lo han ejecutado, otros han dejado un ministerio y prefieren sentarse y ser espectadores de participar y llevar adelante la obra de Dios por alguna decepción, por algún malentendido, por algún cansancio, por algún pecado, por algún error, por algún fracaso. Mis hermanos, puede ocurrir, está ocurriendo, pero si estamos predicando sobre esta serie de cómo ser una comunidad sanadora para todas las almas que asisten aquí, hermanos, vale la pena aplicar algunos principios de la palabra de Dios. Y número uno, yo les digo a algún hermano que ahora esté desplazado de un ministerio, ya sea porque él se desplazó, ya sea porque se equivocó, Marcos se equivocó, ya sea porque tiene toda la responsabilidad, ya sea por malos entendidos, ya sea porque aduzca razones por las cuales diga, ya no quiero, hermano, ya me cansé, he estado luchando por mucho tiempo, y agota eso cuando no ve un cambio. Quiero decirle dos cosas. Dios nunca renuncia a seguir trabajando en tu vida, porque Dios tiene planes para sus hijos. Para cada uno de sus hijos, Dios tiene planes y los va a cumplir. Y número dos, lo que importa no es cómo te vemos los demás. Cada uno de nosotros, sin que se dedique a eso, conforme nos vamos conociendo, tenemos un concepto de alguien. Cuando yo llegué a la iglesia, ustedes tenían un concepto de mí muy distinto que ahora, después de que nos conocemos por tal vez más de 3 años, ¿no? Y ya saben cómo soy, y ya me pueden definir, y ya saben cuántas terribles fallas tengo. A lo mejor en aquel entonces veían lo bueno, o uno trata de presentar siempre lo mejor. Pero ahora que me conocen, me pueden definir, pueden dar un concepto de mí. Bueno, ese concepto sí me importa, pero no es el más importante. Lo que importa no es cómo te ven los demás, si te aceptan o rechazan, ni siquiera cómo te ves tú, sino cómo te ve Dios y qué quiere hacer
contigo. Con Marcos quería hacer grandes cosas y que Pablo dijera, no lo llevamos, era un simple accidente en el camino. ¿Qué habrían hecho ustedes? Ahí en la cita que vimos, hermanos, en Hechos capítulo 15, en esa situación de conflicto tan terrible, dice en el versículo 37, ¿cuál es la razón de este pleito que crispó la relación entre Pablo y Bernabé al grado de llegar al paroxismo de perder el control? Yo no me imagino a Pablo gritando en una discusión, pero si habla de paroxismo, estaba gritando. Porque a lo mejor hay cosas por las que sí vale la pena exaltarse y aclarar y solucionar. No dije que vale la pena gritar, pero sí exaltarse. Y no puedo imaginarme a Bernabé, como a muchos de ustedes no los puedo imaginar en una discusión a los gritos, ¿no? Hermano, pero ya dije que así, que... Aquí en este lugar hubo situaciones así en el pasado. Aquí. Y no es cuestión de madurez, es cuestión de no dejar que el Espíritu Santo nos guíe. Bueno, dice ahí la razón en el versículo 37. Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Ya es el segundo punto, hermana, que esté ahí en la compu, porfa. ¿Qué habrían hecho ustedes? Ya es una pregunta en serio, no recordando a viejos políticos. ¿Qué habrían hecho ustedes? Hermanos, tenemos diferentes puntos de vista por nuestro carácter, por el enfoque que le damos a las cosas, por cercanía con la persona que está siendo cuestionada, es decir, por el infractor, etcétera. Yo no sé qué había en el corazón de Pablo. Supongo que el celo por la obra. Supongo que ese orden que él quería, que él buscaba, quería establecerlo ahí. Tampoco entiendo qué podría haber en el corazón de Bernabé, pero lo que sí entiendo es que uno de los dos, Bernabé, optó por una opción completamente contraria a la otra que proponía Pablo. Y la defendió tanto y se empecinó tanto, y los dos estaban siendo guiados por el Espíritu Santo, que uno jaló por su lado tomando a Silas, otro compañero, y después encontró a Timoteo, y Bernabé con su sobrino Marcos tomó otra dirección contraria. Y aunque Lucas y el Espíritu Santo y Hechos de alguna manera siguen la carrera de Pablo, no deja de ser importante lo que Bernabé está haciendo. Y con el paso del tiempo, en una argumentación de la defensa de su apostolado, Pablo dice que ya está colaborando otra vez, hombro con hombro, corazón con Bernabé. El problema no se quedó ahí, pero en ese momento era un gran problema. Y Bernabé influye completamente en la restauración de Marcos. Mis hermanos, cada vez que alguien peca o llegamos a pecar, la disciplina que se le pone a una persona no es para destruirla, no es para juzgarla. La disciplina que se le impone a una persona que ha cometido un error como el del abandono, la deserción, siempre lleva implícita la idea de la restauración. Como cuando usted de alguna manera tiene que disciplinar a sus hijos, de la forma en que ustedes lo hagan, no lo sé, pero que el hijo se quede con la conciencia de que no está usted descargando su ira, sino que usted está haciendo un ejercicio de amor para guiarlo por las sendas
correctas. Desgraciadamente, a veces como padres no sabemos tomar esa disciplina o somos demasiado pasalones, pero Dios no. Y nos enseña que como iglesia, cada vez que una persona está puesta en juicio porque abandonó el ministerio, en lo que tenemos que pensar antes que otras cosas es en su restauración. Recién apenas veía un video de una pregunta que se hacía, que qué se debe hacer con un pastor que incurrió en adulterio, porque hay. Y fue sorprendido, digo, para completar el cuadro, perdón. Y lo disciplinaron. Y preguntaban, ¿y cuánto tiempo? Y había un debate al respecto, ¿no? Un debate muy serio, como los donatistas. ¿Qué hacemos? ¿Qué pasos damos? Sea cual fuere la persona, el caso y la gravedad, siempre como iglesia tenemos que pensar en la restauración. ¿Qué orilló a Marcos a hacer ese abandono, a desertar? La irresponsabilidad, la inmadurez, el descontento, la rebeldía. Aquí en esta iglesia hace muchos años una persona con mucho amor y gracia me dijo: José, estás joven, mijo, no te preocupes en pedirme perdón, qué bueno que lo haces, pero estás chavo, así, entonces no era tan ofensivo, ¿no? Estás chavo, no te preocupes, si quieres que yo te perdone, yo te perdono, pero no me afectó nada porque eres joven, pero ve cuidando eso, porque un día vas a ser viejo y tienes que ir cuidando esas cosas. Algunos nos quedamos en la juventud y seguimos haciendo las mismas tonterías. Marcos fue rechazado. Yo no sé qué habrá sentido. No sé qué siente una persona cuando es rechazada y quiere servir en la iglesia. Se siente feo ser rechazado, ¿no? Algunos jóvenes de mi generación decíamos que metíamos solicitud cuando andábamos buscando una novia. Y había algunas muchachas en el barrio. Y se hablaba así en términos, no sé cómo, ¿verdad? Pero se decía, ¿cuántas solicitudes has metido? Pues son como 6 muchachas que he metido 6 solicitudes. ¿Y cuál te contestaron? Sí, aceptamos su solicitud, señor José. Pues hasta ahorita ninguna, pero ahí seguimos orando que Dios conteste las solicitudes. Se siente muy feo cuando le declaras tu amor a una muchacha y te rechaza, ¿no? O cuando aún en los modestos partidos de fútbol dicen, te escogen hasta el final, si es que no te escogen, ¿no? Y ya si te escogen, pues como no eres muy bueno, pónganos de portero a ver si no la riega, ¿no? Pero imagínate, a lo mejor esto nos causa un poco de simpatía, pero imagínate que como iglesia estemos teniendo una actitud de rechazo y que los líderes de la iglesia tengamos una actitud de rechazo y que si vemos que eso se puede cambiar y no tomemos acciones para cambiarlo, no lo hagamos. Y que usted se dé cuenta que algunas veces ha sido instrumento no para crecimiento espiritual de alguien, sino para rechazarlo. Yo sí le diría a Pablo. Y a lo mejor no sé qué me diría Pablo, tal vez me convencería porque pues era un hombre de Dios. Oye, Pablo, ¿no te estás pasando con Marcos? ¿No hay que darle oportunidad? Y a lo mejor aquí esta mañana hay alguien que diga, pues yo estaría con Pablo y hermano, de una vez vamos a ver cómo lo discutimos, ¿no? Unos estarían con Pablo, otros con Marcos. Lo que yo sí veo es que la mano de Dios guió a Bernabé para no abandonar a Marcos, sino que lo tomó. Algunas enseñanzas que podemos tomar es que los fracasos, si es que fracasaste, los fracasos como el de Marcos no definen tu futuro. La gracia de Dios, sí. Dios sí define tu futuro. Que Dios y no los hombres es el que abre caminos, da dones, pone mentores, forma y llama en su tiempo. Que las decisiones pasadas, los errores, los temores, hermanos, se presentan,
pero que Dios no ha terminado su obra allí. Dice el apóstol Pablo, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la terminará, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Pero no solo para ti, también para la persona que está a tu lado. No luches por un lugar. Mira tu relación con Dios y deja que Dios te ubique. Yo he luchado a veces por puestos. Yo he discutido a veces por ganar una discusión, por el orgullo, por esos antivalores que a veces vivimos, que a fuerza se tiene que hacer lo que yo digo. Pero eso no es autoridad. Autoridad es servirnos, servir, amar, aplicar la palabra de Dios. No luches por tu lugar, deja que Dios te ubique. En la primera carta a los Corintios 12, cuando Pablo habla de la iglesia como el cuerpo de Cristo, dice que Dios, el Espíritu Santo, es quien hace estas cosas. El mismo Espíritu Santo, repartiendo cada uno en particular como Él quiere. Quien fue desechado por hombres, fue elegido por Dios, en el caso de Marcos y en el caso de usted y mío, para una tarea eterna. Y que no es necesario pelear por un ministerio, porque Dios da los dones, da el llamamiento y da el ministerio. Y Dios va a sostener a cada siervo en ese ministerio. Eso es lo que yo puedo aprender de Marcos. Eso es lo que nos enseña Bernabé atendiendo a Marcos, más que por su parentesco, que según era su sobrino, porque estaba siguiendo las pautas de la palabra de Dios. Vamos a pasar al punto número 3, por favor. Tutoría. Ahí está una ilustración, hermanos. Se dice que un tutor es una especie de palo recto o alguna guía que le da forma a la planta cuando va creciendo. Si se quiere que un arbolito crezca derecho, pues se ponen esa clase de tutores para que el árbol coja una dirección recta hacia arriba. Y hablamos entonces de tutoría. Y si alguna aplicación práctica se le puede dar a este mensaje después de mucho tiempo de estar compartiendo, es que como iglesia debemos estar organizados. Quiera Dios que se dé de manera espontánea, y se da, lo he visto. Pero quiera Dios que como iglesia estemos organizados para que cada uno de los nuevos creyentes y aún los viejos tengamos un tutor. Si usted camina por la vida cristiana sin tener un tutor, y no tiene que ser el pastor o un servidor, un tutor, si usted camina sin un tutor, por una parte estamos desviándonos del plan de Dios, que habla de discipulado, pero hay una advertencia que comienza con un ay, y allá en Eclesiastés 4:10, ese ay dice, ay del solo. No puedes luchar la vida cristiana solo. Ay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. Mejores son dos que uno, dice. Marcos tuvo dos tutores. Además de Bernabé, Pedro llegó a llamar a Marcos mi hijo, allá en primera de Pedro 5:13. Y lo que Marcos escribió en su evangelio de 16 capítulos, muy breves, muy rápidos, a grandes pasos, lo aprendió porque Pedro se lo dijo. ¿Cuánto influyó el apóstol Pedro también en la vida de Marcos? Hasta que la iglesia fue quien reconoció que Pedro fue interpretado, más que un amanuense, más que un escritor, Marcos podía interpretar el corazón de su tutor Pedro y transcribirlo, y nos llegó el evangelio de Marcos. Muchos se preguntan qué habría pasado si Bernabé y Pablo simplemente ven que Marcos se va y no lo buscan, lo dejan. Y a lo mejor Bernabé diga, pues es que así es mi sobrino, siempre ha sido así loco muchacho, ¿no? Déjenlo a ver si Dios le habla al rato.
O Pablo se hubieran puesto y Bernabé hubiera seguido con Pablo en vez de tomar la responsabilidad que Dios le estaba mostrando, más allá de que fuera de su sangre. Algunos dicen, no tendríamos el evangelio de Marcos. Tal vez sí, pero no a través de este muchacho. Y quién sabe, hermanos, qué habría pasado con su vida. Si alguna enseñanza, si alguna conclusión podemos tomar de este mensaje, es que como iglesia estemos organizados. Lo ideal es que sea espontáneo, para que nadie en la iglesia esté sin un tutor que le ayude a crecer de la manera en que Dios lo desea. Más adelante, cuando en 2 Timoteo 2:11, Pablo le dice a Timoteo que lleve a Marcos porque le es útil para el ministerio, Marcos volvió a ser abrazado por Pablo, pero antes ya había sido abrazado por Pedro. No le faltó a Marcos tutores que le ayudaran no a retomar el ministerio, a retomar su relación con Dios. Cuando alguien fracasa, cuando alguien falla, y puede ser alguno de nuestros muchachos, de nuestros hijos, o puedo ser yo o usted, hermanos, cuando alguien deserta como soldado o es herido y cae, ¿cómo reaccionamos como iglesia? No recuerdo quién una vez dijo que la iglesia es el único ejército que deja a sus soldados caídos en el campo de batalla y no los rescata para llevarlos a terreno seguro. Debemos pedirle a Dios que nosotros no cumplamos esa sentencia tan terrible como iglesia. Marcos fue llevado de haber abandonado un viaje misionero y ser descartado para el siguiente a escribir un evangelio que ha hablado a millones hasta el día de hoy y lo seguirá haciendo hasta que Cristo vuelva. Los fracasos no nos definen, como no definen a Marcos. El desertor, el miedoso, el que abandona, el que no cumple, sino la obra de Dios terminada en nuestras vidas. Según esto, escribieron Papías, Eusebio. Aclaro que esto no es extra bíblico, pero creo que pueden entenderlo. Algunas historias no están en la Biblia, pero algunos escritores de los primeros siglos escribieron. Papías y Eusebio fueron escritores de los primeros siglos. En sus escritos indican que Juan Marcos probablemente, muy probablemente, fundó la iglesia cristiana en Alejandría, en Egipto, y llegó a ser su primer obispo, y que murió como mártir en una hoguera en la plaza principal de esa misma ciudad de Alejandría, cuando el César romano lo quemó como un escarnio público para todos, durante el 8º año del reinado de Nerón. Dio su vida para Cristo. La Biblia nos llama, hermanos, a volver a nuestro primer amor antes que volver a nuestro primer ministerio. Nos llama al ser antes que hacer, al recordar nuestra identidad como hijos de Dios, que lo importante no es el puesto que tenga, a recordar que aun cuando yo esté parado en esta plataforma, que algunos consideran súper sagrada, predicando la palabra de Dios, también como Marcos y como usted puedo caer. Pero también me muestra que Dios nunca renuncia a seguir trabajando en mi vida y que tengo una familia, quiero creerlo y lo declaro en el nombre de Cristo. Tengo una familia que si un día me ven revolcándome en el lodo del pecado, no van a escupirme y decir, ay, que se quede, como decíamos de chamacos que se nos caía algo al suelo, ya no lo quiero, ya lo besó el diablo, decíamos, ¿no? Ya no lo levantes, ¿no? No me van a dejar revolcándome ahí en el lodo, van a extender la mano y me van a ayudar. Y aunque yo diga, no quiero, quítense, etcétera, van a orar por mí hasta que haya una oportunidad de rescatarme. Yo quiero eso. Y que si algún día también fallo, hermanos, me entiendan y me ministren.
Eso es lo que nos muestra la palabra de Dios. Otras actitudes, y yo sé que hay orden, yo sé que hay normas, yo sé que hay maneras de llevar la iglesia, de vivir como iglesia, de ser iglesia, que están en la palabra de Dios. Pero nunca olvidemos que también estamos estamos expuestos a caer en esa misma situación. Como iglesia, seamos instrumentos de rescatar a quienes hayan fallado y no echarlos y decir, ya no, yo ya no lo quiero llevar. Hacen falta Bernabés en la iglesia, hacen falta consoladores en la iglesia, que se acerquen, que estén al lado, que comprendan a la persona antes que al problema, que sepan de qué se trata. A veces el problema sí son ellos, pero por lo que están viviendo, y a veces juzgamos sin acercarnos a ver por lo que están pasando. Que seamos esa clase de familia, hermanos, que nos preocupemos, tal vez no por todos, nadie puede, Jesús no lo hizo así, pero sí con las personas con las que sentimos que Dios nos llama a ministrarles. Les pido por favor que estemos de pie y que oremos para despedirnos. Amante Dios, bendito sea tu nombre, Señor. Gracias porque en tu iglesia siempre hay equilibrio. Y has puesto también personas que sienten en su corazón la carga de no dejar al caído tirado, de sostenerlo en oración, de mostrar una actitud de aceptación y acercarnos, de recordar lo vulnerables que somos también nosotros y que a lo mejor no fumamos, no decimos groserías, no bailamos en público, ni nos tomamos un licor o una cerveza. Y creo que eso es bueno por el testimonio que debemos dar. Pero a veces tenemos tantas pasiones en nuestro corazón, envidias, murmuraciones, rencores, falta de perdón, mi Dios. Y caminamos con la cabeza tan alta que no nos damos cuenta que eso es soberbia, que eso es orgullo. Te pedimos perdón, Señor. Y que esta iglesia Bautista Emanuel sea una iglesia de puertas abiertas, no irresponsablemente, no con ignorancia, sino con la sabiduría que tú das. Danos esa visión que tú tienes, Señor, para las almas, porque a lo mejor un día nosotros también nos fuimos como Marcos y alguien nos buscó y nos reintegró. Y hablo de la iglesia, pero también nos reintegró al reino. Tuvo la sabiduría de hablarnos y traernos otra vez a nuestra comunión con Dios, a disfrutar de esa comunión como hijos tuyos. Que la vida de Marcos, este tiempo registrado en tu palabra, Señor, nos hable esta mañana. Y que no simplemente digamos, pues que se vayan, sino que podamos tener la carga por ellos, aunque hayan fallado. Te lo pido en el nombre bendito de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias, hermanos. Gloria a Dios, su gracia es mayor, sus misericordias hoy nuevas son, mis faltas son muchas, su gracia es mayor.
Amén, hermanos.